De hoy, un saludo muy especial al doctor Álvaro Rodríguez Gama, quien es miembro de número de esta corporación y también nuestro bibliotecario, nuestro director de biblioteca. Él nos trae una conferencia que ha preparado sobre los premios Nobel hispanoamericanos. Él ha sido un juicioso estudioso de los premios Nobel. En una oportunidad nos obsequió a todos aquí un cuadro con la fotografía de todos los premios Nobel y en la biblioteca ha estado muy pendiente de la promoción precisamente de estas obras literarias relacionadas, desde luego, con todos los motivos posibles que han expresado nuestros literatos, especialmente los hispanoamericanos. El doctor Rodríguez Gama ha realizado una notable labor en donde no solo está atento a todas las necesidades que le tramitan los académicos, miembros de esta institución, sino que también ha hecho una labor pedagógica muy importante con las diferentes universidades de Bogotá, pues frecuentemente trae grupos de alumnos a mostrarles la biblioteca, a enseñarles la riqueza bibliográfica que tiene nuestra biblioteca de la Academia Colombiana y a promover la lectura precisamente de todos esos libros que reposan en esta institución y que constituyen un elemento fundamental para todo aquel que está involucrado en la literatura o que quiere auscultar la vida y obra de los literatos más importantes de Colombia, de Hispanoamérica y del mundo. Es la oportunidad para recordar que esta riqueza bibliográfica que tenemos en la Academia Colombiana de la Lengua está a disposición de todas las entidades educativas del país, por cuanto no existe una biblioteca igual en cuanto a los contenidos como la que tiene la Academia Colombiana de la Lengua. Esta biblioteca está permanentemente actualizada gracias a la cooperación que tenemos y a los convenios que tenemos establecidos, no solamente con la Real Academia Española, sino también con el Instituto Cervantes y con otra serie de entidades internacionales, así como con la red de academias de la lengua, en donde precisamente el doctor César Navarrete es el vicesecretario de esa asociación de academias de la lengua española. Entonces, estamos seguros que el doctor Álvaro Rodríguez Gama nos va a deleitar con una excelente conferencia, por cuanto sabemos de sus capacidades, sabemos de su consagración al tema y sabemos que lo hace con inmenso deleite al ofrecernos y compartirnos estos criterios que nos va a expresar. Buenos días, señor director Eduardo Durán Gómez, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Agradezco esta oportunidad que me brinda la Academia Colombiana de la Lengua para hablar de un tema que considero que es muy importante, que es el de los premios Nobel de Literatura, específicamente los hispanoamericanos. ¿Qué es lo que ocurre con los premios Nobel? Varios de ustedes que están vinculados a situaciones de docencia y con la inmensa cantidad de personas que conoce cada uno, si ustedes le preguntan a la gente cuántos premios Nobel de Literatura conocen, se llevan la sorpresa de que difícilmente la gente conoce más de 10 o 12, la inmensa mayor parte de estas personas.
Eso ocurre también en otras áreas de los premios Nobel, a pesar de que son los galardones más codiciados del planeta en ciencia y en cultura, a pesar de la trascendencia en literatura, a pesar de que son gente que escribe de manera maravillosa, y sin embargo son en su mayor parte desconocidos. Eso me ha llevado a mí a trabajar estos temas y a estar divulgándolos continuamente. Bueno, es la máxima distinción literaria que se otorga a los autores cuya obra y pensamiento han logrado trascender fronteras y épocas. Hoy voy a hablarles también de las lenguas en general, naturalmente específicamente del español y de los 11 premios Nobel de literatura hispanoamericanos. Bueno, nosotros tenemos ahí una situación en la cual los idiomas más hablados del mundo, pues son primero que todo el chino mandarín. Además, ustedes saben que China es el segundo país más poblado del mundo. Ya la India le acaba de superar el número de habitantes recientemente. Luego está el inglés. Pero, ¿qué pasa con el inglés? Realmente los que lo tienen como lengua materna no son muchos, son 380 millones. Pero como es lengua universal y es la lengua del comercio y la diplomacia, como segunda lengua llega a acumular 1.450 millones de hablantes. Luego está el hindi, 610 millones, y luego está el español. El español tenemos como hablantes nativos, como lengua materna, 540 millones de personas, y como segunda lengua hay 600 millones de personas en total, sumando ambos grupos. Así que es un idioma universal, es un idioma precioso, es un idioma con todo tipo de variantes lingüísticas, con todo tipo de recursos literarios, con todas formas de estilos y géneros que lo hacen ser extraordinariamente agradable e importante. Bueno, luego menciona el francés, el árabe, el bengalí, el portugués, el ruso, el urdú, el indonesio, el alemán, el japonés, el panjabí, el marathi, el telugu, el turco, el tamil, el vietnamita, el coreano. Como ustedes ven, algunos de ellos son verdaderas pinturas. No tienen estrictamente el alfabeto que nosotros manejamos y conocemos, sino que tienen formas de comunicación escritos muy especiales. Algunos de ellos, los árabes, se escriben de derecha a izquierda. Ahora, todo esto dentro de un contexto de 7.000 lenguas, que es lo que se habla en el mundo. Piensen por un instante ustedes en la Torre de Babel, que es el mundo. 7.000 lenguas diferentes y todos buscando comunicarse. Esa base hace que la comunicación planetaria sea compleja, sea difícil, y hay muchos grupos que están absolutamente marginados porque nadie conoce su lenguaje. Rápidamente hablemos del español. Decíamos que el 7.5% de la población mundial habla en español. Más de 500 millones de personas como dominio nativo. Es la segunda lengua materna, más hablada del planeta. La tercera lengua más utilizada en Internet. Y una cosa interesante, hay más de 24 millones de personas en el mundo que están en este momento estudiando español. Así que es un polo lingüístico de dimensiones y proporciones y trascendencias muy grandes. Tiene unos recursos literarios espectaculares. La forma como se arreglan las palabras, la forma como se expresan los sentidos latentes, los sentidos ocultos, los sentidos contradictorios. Hay recursos fónicos, sintácticos y semánticos, como ustedes bien conocen,
Simplemente menciono algunos de ellos: la onomatopeya, que es tan espectacular; la anáfora, que da lugar a tantas formas de comunicación poética tan importantes; el asíndeto, la elixis, el hipérbaton, los retruécanos. Hay muchos recursos semánticos. El aforismo, por ejemplo. El circunloquio, el epíteto, la ironía. En Colombia hay mucho manejo de la ironía. Las metáforas son una de las esencias fundamentales de la comunicación del español, y especialmente en situaciones líricas y poéticas. La metonimia, la sinécdoque, la prosopopeya. Y estos son apenas algunos de los recursos que tienen los escritores para comunicar sus ideas, sentimientos, emociones y pasiones. Bien, quiero hablarles brevemente de cómo se ha ido estructurando los diccionarios de la lengua española. Las palabras que utilizamos, qué trayecto han seguido, cómo han sido aceptadas y cómo han sido validadas. Pues esto comienza en el siglo XV, cuando Antonio de Nebrija saca su diccionario latino-español, 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América. Él estructuró de forma alfabética y científica el bilingüismo entre el latín clásico y el castellano. Esto, lo que se hizo en la práctica, fue elevar la lengua romance a una categoría culta, y fue el predecesor de todos los diccionarios. El primer diccionario monolingüe aparece en el año 1611, con Sebastián de Covarrubias. Sacó el tesoro de la lengua castellana o española, así lo tituló. Ahí tenían ya 7.000 palabras, sacadas muchas de dichos populares, de comunicaciones informales. Y volver ese acervo folclórico en algo organizado, en algo definido, en algo de concordancia, es uno de los hitos de la lexicografía de la lengua castellana. Pues bien, el primer diccionario ya en manos de la Real Academia de la Lengua Española está en 1713. Fue un diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes que fueron incluidos y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Se le conoció como el Diccionario de Autoridades. Entre los años 1726 a 1739. Se llamaba de autoridades porque las palabras a veces decían como dice tal personaje, como dice tal literato, como dice tal escritor. Bueno, ya se redujo esto a un solo tomo. Ya apareció el Diccionario de la Lengua Española. Aparece en el año 1780. Fue el primer diccionario. Ya llevan 23 diccionarios. El último, la edición 23, está desde noviembre de 2014. Tienen, como todos saben, 93.111 entradas y 170.000 acepciones. Ha tenido además actualizaciones. Hoy en día la parte electrónica facilita que se hagan una serie de correcciones que antiguamente eran supremamente lentas. En 1925, realmente en el 2025, la RAE cambió el nombre del Diccionario Oficial de Lengua Castellana a Lengua Española. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó de ser algo provincial, que dejó de ser algo limitado, ya se volvió una situación mucho más generalizada. Y posteriormente, en los últimos años, ya estamos hablando entonces de diccionarios panhispánicos, teniendo en cuenta los 21 países en los cuales la lengua española es lengua materna. Es decir, ya se está cobijando no solamente el inicio, sino todos los desarrollos en todas las naciones.
Este diccionario se confecciona con las academias de la lengua española de América y Filipinas. Hay que decir, sin embargo, lo siguiente. En Filipinas se está hablando muy poco español. Menos del 3% de la población de Filipinas lo está hablando. Pero hay un movimiento muy fuerte de recuperación del español porque en una época allí fue lengua básica, lengua materna. Todos los idiomas tienen crecimientos, cambios, disminuciones, aumentos de propagaciones. Bueno, menciono otros diccionarios en los cuales ha habido una gran importancia entonces lexicográfica. El nuevo diccionario de la lengua castellana de 1846 de Vicente Salvat. Este fue uno de los diccionarios más influyentes. Y por supuesto, el diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana de Rufino José Cuervo. Este ha sido calificado como la obra más original y exhaustiva de la lexicografía hispánica. Cuervo lo que dedicó fue su vida a explicar la sintaxis de cada palabra con ejemplos históricos. Después de su muerte, el Instituto Carlos Cuervo continuó con esa labor que terminó en años recientes, presidida por nuestro académico de número, el doctor Edilberto Cruz Espejo. Hay otros que todo el mundo ha conocido. El diccionario del uso de español de la bibliotecaria María Moliner, que trabajando sola durante años, compiló un diccionario en el cual sobresalen los aspectos etimológicos, pero de una riqueza y de un interés para tantísima gente. También tengo que mencionar el diccionario del español actual, que lo dirigió Manuel Seco, en colaboración con la maestra Olimpia, André y Gabino Ramos. ¿Cuál ha sido el vaivén y el aporte? Pues el español clásico, el culto, el muy desarrollado, el muy depurado, pero enriquecido con las voces populares. Entonces, se han tomado muchas de ellas y en estos últimos diccionarios ya aparecen todo tipo de expresiones, independientemente de que vengan de personas con gran cultura o con menor cultura. Ahora, les decía, están los diccionarios panhispánicos. El del español jurídico salió en 2017 para ver si se puede poner de acuerdo a los juristas del mundo que siempre dan interpretaciones diversas a cada término, a cada artículo, a cada inciso, a cada ley, a cada cosa. Trabajé el Diccionario Académico de la Medicina, el DIAGME, allí recopilé 10.000 palabras, llegó a ser el diccionario más consultado de Hispanoamérica en el área de las ciencias médicas. Y ahora, el que ocupa el sitial de honor es el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que trabajamos desde muchos países y que en la actualidad tiene una gran cantidad, millones de consultas mensuales. Bueno, ahora deseo hablarles de premios Nobel. Todo el mundo conoce la historia de Alfred Nobel. Fue un químico, fue un geólogo, fue un ingeniero. Fue finalmente el inventor de la dinamita. La dinamita, la nitroglicerina, es un potente explosivo. Y ese potente explosivo sirve mucho a los geólogos para poder entonces extraer minerales. La mayor parte de los minerales son subterráneos. Apenas unos 3 o 4 están sobre la superficie terrestre. Hay que extraerlo de minas y menas con explosivos. Pero ¿qué pasó con la dinamita? Que era supremamente inestable. Alfred Nobel trabajó mucho en buscar estabilizarla. La mezcló con rocas pequeñas, rocas marítimas, y finalmente logró que no fuera tan frágil y tan inesperada su explosión, porque eran situaciones que generaron una gran cantidad de muertos. Entre ellos murió Emil, que es el hermano de Alfred Nobel. Parece que eso lo llevó a decir lo siguiente: bueno, más bien
busquémosle una situación de premio a todos los descubrimientos humanos. Él tenía una experiencia que mucha gente en el mundo ha tenido, claro, no al nivel de los grandes notarios del mundo, como el presidente acá, pero sí en el sentido del conocimiento general. Cada vez que hay una herencia, por supuesto no siempre, pero muchísimas veces, familias tan fraternas, tan queridas, tan unidas, se destrozan de una manera asombrosa. Yo tengo mucha experiencia en criminología, que es una de las áreas que yo más he manejado, y siempre me ha asombrado ver lo que pasa cuando se llega a la voz de la herencia. Es como digo yo, colocar una granada de fragmentación dentro de una familia. Se destrozan. Y a veces no, por cifras y por bienes no muy grandes. Así que él dijo, bueno, pues yo no voy a dejar, él era dueño de yacimientos de petróleo, simplemente rico. Dijo, yo no voy a dejar herencia porque eso no se presta sino para despilfarros y problemas familiares. Le dejó el 1% de su riqueza a la familia y el resto para los premios Nobel de medicina, de física, de química, de economía, que es el más reciente, ahí se anexionó se anexó el Banco de Suecia, y también los de la paz y literatura. Él dejó más o menos lo que hoy en día serían unos 300 millones de dólares, con lo cual se paga todo ese engranaje y aparataje para poder adjudicar estos premios. ¿Quién responde por ello? La Academia Sueca. La Academia Sueca de Literatura tiene 18 miembros, estaba fundada desde 1786. Ellos eligen 5 de sus integrantes y son los que manejan el Premio Nobel de Literatura. En general evalúan la vida completa del autor. Reciben candidaturas de parte de diferentes profesionales, profesores, estudiosos, investigadores, científicos de la lengua, especialmente de los países escandinavos, y especialmente a quienes ya han sido premios Nobel de Literatura. Esta ceremonia de premiación se hace el 10 de diciembre, fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel. La hacen en Estocolmo y la hacen en la sala de conciertos. Es una verdadera gala del pensamiento y la cultura. Parece que es una ceremonia extraordinaria. Les dan una medalla a los ganadores, una medalla de 18 quilates, pero que está bañada en oro verde de 24 quilates. Ahí aparece entonces un joven escuchando y transcribiendo el canto de la musa, en este caso la musa Calíope, que es la de la literatura, bajo un laurel, está aquí. Lo que dice es lo siguiente, esta inscripción acá. Es beneficioso haber mejorado la vida a través de las artes descubiertas. Cita tomada del poeta Virgilio. Por otra parte está el perfil izquierdo de Alfred Nobel. Se ha entregado en 118 ocasiones. En total, a la fecha hay 122 personas premios Nobel de Literatura. De ellos, hombres 104 y 18 mujeres. A medida en que la mujer tiene cada vez más acceso a la alfabetización, a la profesionalización, a los posgrados, a la investigación, a la cultura en general, pues cada vez hay mayor número de mujeres premiadas. Se concede desde el año 1901, Silly Burgón, la última Laszlo Krasznahorkai. La primera mujer premiada fue en 1909, Selma Lagerlöf. Y la última mujer premiada en 2024, Anne Kang. Bueno, y estos son los que muy brevemente me voy a referir
en 1 minuto cada uno de los 11. José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Camilo José Cela. En Latinoamérica tenemos a Gabriela Mistral de Chile, Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Pablo Neruda de Chile, Gabriel García Márquez de Colombia, Octavio Paz de México, Mario Vargas Llosa de Perú. Pues muchos de ellos se les reconoce que la universalización del español, pero el español ya tenía una riqueza muy grande. Se trataba entonces de hacerla conocer en todas partes. Hablemos pues de ellos. José Echegaray siempre la Academia Sueca daba un motivo, dijo, el reconocimiento a las numerosas y brillantes composiciones que de una manera individual y original han revivido las grandes tradiciones del drama español. Este José Echegaray era matemático, además un matemático increíblemente bueno. Fue el mejor matemático europeo en el siglo XIX. Y él, sobre qué escribió, bueno, muchísimos temas, como hacen todos estos premios Nobel, pero lo que él resaltó fue esto. La murmuración es el gran galeoto que arrastra a los hombres y mujeres hacia la perdición. ¿Qué tal semejante obra tan descomunal para referirse, ni más ni menos, distinguidos asistentes, al chisme? El chisme, que ocupa un lugar privilegiado dentro de la comunicación psicosocial. Mucha gente dice, sí, existe la versión oficial, pero si no fuera por la versión de los chismes, jamás entenderíamos las situaciones. La versión oficial se mochan muchas cosas, se merman muchas informaciones, se disimulan una gran cantidad de aspectos. Y el chisme viene a rescatar la verdad, contando cosas que se dicen en voz baja, pero que no se comunican en voz alta para evitar problemas. Pero es todo una elegía de chisme, con las envidias, calumnias y burlas propias de los seres humanos. Él fue el primer español en recibir el Premio Nobel de Literatura. Sus obras, La duda, La locura o santidad y El gran galeoto, en el cual él denuncia el poder destructivo de la calumnia y el rumor. Sus temas fueron los dilemas morales, el fatalismo social y el neorromanticismo. Esta portada que aparece aquí es entonces con la cual se divulgó en el mundo al puro comienzo. Sus obras, al ser traducidas, de esa manera se hace conocer el español. Más de 15 países, más de 15 idiomas han sido los que han tenido la oportunidad de conocer la obra del maestro. Bien, el siguiente, Jacinto Benavente, de España, 1922, por la feliz manera en que ha continuado las tradiciones ilustres del drama español. Él decía cosas como estas: el amor es como Don Quijote. Cuando recobra el juicio es que está para morir. Imaginen todos los mensajes profundos de cada uno de estos literatos, que a propósito son literatos porque conocen bien la psicología humana. Literato que no conozca la psicología humana, pues no, seguramente más bien es premio Nobel de física o algo así, pero los literatos saben de las personas y de sus sentimientos. Dijo lo siguiente: bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros defectos. O sea, no hay que tener tanto miedo al plagio. Si lo plagia a uno, será porque encontró algo bueno y sin darse cuenta también se lleva todo lo malo. Él lo que hizo fue modernizar el teatro español, sustituyendo los grandes dramas románticos del siglo XIX por un teatro más realista, cercano a la vida cotidiana y a los problemas sociales. Su obra maestra, Los intereses creados, comedia de gran ingenio, síntesis de humor, crítica social y reflexión moral. ¿A qué se refería? A que en todas partes hay estructuras y hay intereses que son muy difíciles de cambiar y que incluso permanecen a pesar de que cometan errores o salvajadas o cosas inverosímiles, equívocas, erróneas y perversas, pero de fondo permanecen.
Y permanecen porque lo que hay es grandes instituciones que por más errores que haya, la gente quiere seguir con ellas. Queremos seguir por siempre con la iglesia, a pesar de que hay sacerdotes que hacen cosas verdaderamente delincuenciales. Queremos seguir con nuestras fuerzas militares, a pesar de que hay militares que son supremos, genocidas y asesinos. Queremos seguir con los médicos, a pesar de que algunos hacen actos muy dañinos para la gente. Los intereses creados. Y él describió todo esto. Sí que las descripciones psicosociales que hacen los premios Nobel de Literatura son de un valor antropológico y cultural y que explican mucho de cómo funciona el mundo. También se refirió mucho a la hipocresía social. Ha sido traducido a más de 20 idiomas. La siguiente, Gabriela Mistral, en 1945. Por su poesía lírica, que inspirada por emociones poderosas, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Poesías preciosas. Una frase de ellas, un pequeño fragmento. Piececitos de niña, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Ella fue la primera persona latinoamericana en ganar el Nobel. Dio voz a la intimidad femenina y a la maternidad en la poesía. No había tanta discriminación hacia la mujer, había temas que no se tocaban en la poesía. Pero aparece Gabriela Mistral y da un cambio muy grande. Su obra Desolación. Rogelio Urenda era un gran personaje, era su novio cuando ella tenía 23 años, pero tuvo problemas económicos y se suicidó. Así que ella, en su dolor, se inspiró para escribir el libro Desolación, en el cual pues hay todo el dolor, el duelo, la frustración, la ausencia, la soledad, la maternidad frustrada y los aspectos espirituales. Ha sido traducida a más de 30 idiomas. Juan Ramón Jiménez, 1956, por su poesía lírica, que en lengua española constituye un ejemplo de elevada espiritualidad y pureza artística. Y es que a través de una relación, yo creo que es el precursor de lo que ocurre hoy en día, que todo el mundo tiene mascotas. Él le decía a su compañero, al pequeño árbol, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que seguiría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de cristal de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Es una de las obras más conocidas del mundo, más traducidas. Es de una reflexión, de una ternura, de una comunicación, de una filosofía inverosímil. Así que el otro elemento de todo esto es que quien lea las obras de los premios Nobel de literatura se enriquece personal y espiritualmente de una manera extraordinaria. Reflexionó sobre la vida, la muerte y la naturaleza, escribió otras grandes obras. Es uno de los libros más traducidos del español a más de 40 idiomas. De esa manera el español ha sido conocido en tantas partes y apreciado y respetado y amado. El otro, Miguel Ángel Asturias, es de Guatemala, 1967. Le otorgan el premio por sus logros literarios vivos, profundamente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. Algunas de sus frases: la noche se había quedado sin estrellas, sin luna, sin nada. El maíz es nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestra vida. A él se le reconoce como el pionero del realismo mágico. O sea, fusionó su realismo con la visión indígena y además denuncias políticas. Muchos de los premios Nobel de literatura, cuando dicen su discurso de aceptación, se refieren a dos aspectos fundamentales. Ensalzan la poesía
como elemento sublime de la sensibilidad humana, pero también denuncian muchos de los problemas, de las injusticias, de las guerras, de los destrozos que se producen en tantas partes. El siguiente, Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, 1967. Su obra maestra, señor presidente, expone la represión, el miedo y la deshumanización bajo un régimen autoritario. Gran parte de la humanidad ha vivido durante muchísimo tiempo sometidos a gobiernos dictatoriales que han causado daños increíbles en sus respectivas poblaciones. Y una manera de protestar y de denunciar es a través de la literatura. Las traducciones, sus obras principales superan 25 idiomas. Algunos les han puesto título al discurso de aceptación. Él le puso la novela latinoamericana, testimonio de una época, el señor presidente. Bueno, Pablo Neruda, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino, a los sueños de un continente. Es que sacaron la poesía de pequeños espacios, de pequeños grupos, de pequeños, pocos privilegiados, y la difundieron y la hicieron conocer de mucha gente, e impactaron entonces a muchas personas, crearon escuelas, se formaron grandes grupos de estudio en relación a sus escritos. Y todo el mundo ha escuchado estas frases. Es tan corto el amor y es tan largo el fin. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. O sea, universalizar la poesía. Claro, la poesía en sí misma es bastante universal, pero en la divulgación se necesitan personas que las hagan conocer por su gran valor literario. Creo que todo el mundo ha leído 20 poemas de amor y una canción desesperada. Canto General es su obra maestra. Vasto poema que ahí recorre la historia, la geografía y la lucha del pueblo. El amor y la melancolía universal. Este señor ha sido traducido a más de 50 idiomas. El título de su discurso de aceptación hacia la ciudad espléndida. Vicente Alexandre, esto ya es en España, de España, 1937, por una creativa escritura poética que ilumina la condición del hombre en el cosmos y en la sociedad actual. Decía, quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, quiero ser tú, tu sangre. La soledad destella en el mundo sin amor. Fue el gran representante del surrealismo español, uno de los que más impulsó la famosa generación del 27, junto a Lorca, Cernuda y Alberti. Su obra, La destrucción o el amor, explora el amor como fuerza universal, inseparable de la muerte y la destrucción. Ha sido traducido a más de 20 idiomas. Gabriel García Márquez, se lo dieron por sus novelas e historias cortas, en lo que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo de rica imaginación, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Se inicia por una frase que todos conocemos, la obra de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella patria remota en que su padre le llevó a conocer el libro. Es el máximo exponente del pueblo latinoamericano, consolidador del realismo mágico. Sus obras son de unas traducciones increíbles, muy preciosas y muy difundidas en todas partes. A más de 50 idiomas ha sido traducido. Cuando él da su discurso de aceptación, lo titula La soledad de América Latina. Otro, Camilo José Cela, español, se lo dan en 1989, por una prosa rica e intensa que con refrenada compasión forma una visión desafiante de la vulnerabilidad del hombre. Frases como estas: yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo.
Agrega esto: lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una. Él fue el creador del estilo tremendista, lo cual además iba con su personalidad. Influyó mucho en la narrativa de la posguerra. Todo el mundo ha leído La familia Pascual Duarte, estilo crudo y descarnado. La colmena, retrato de la sociedad española de posguerra. Lo escribe en 1943 y describe todas las miserias, no solo económicas, sino psicológicas, de una sociedad destrozada en la cual hay la lucha por la supervivencia, hay tanta apariencia, tanta hipocresía. El título de su discurso fue Elogio de la fábula. Bien, ya vamos terminando. Octavio Paz de México, 1990, por una escritura apasionada de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Dijo: nuestro culto a la muerte es el culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. En Oriente la meditación es una física, en Occidente el pensamiento es una geometría. Se le reconoce entonces porque fue el puente intelectual entre el Oriente y el Occidente. Y él lo que hizo fue analizar la identidad mexicana con una profundidad sin precedentes, el laberinto de la soledad. Él describe cómo es de solitario el mexicano. ¿Por qué? Porque por tantas circunstancias históricas, sociales, económicas y bélicas, la gente se tornó muy violenta. El hombre se volvió súper machista. Pero el súper machista tiene dentro de sí profundas situaciones de soledad. Precisamente se muestra demasiado fuerte para disimular y opacar la tristeza, soledad, nostalgia y vacío que lleva por dentro. Él lo describió muy bien ahí. Ha sido traducido a más de 25 idiomas y su obra, lógicamente, con repercusiones antropológicas y sociológicas muy interesantes. El último, Mario Vargas Llosa, Perú del 2010. Por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, revuelta y derrota del individuo. Su famosísima frase: ¿en qué momento se jodió Perú? Esa recorrió el mundo. Y dijo una cosa que es un lema de connotaciones didácticas, educativas, literarias, culturales, importantísimo. Él dijo lo siguiente: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Eso puede ser el tema de un taller, de una maestría, posiblemente de un doctor. El extraordinario narrador y involucró muchos aspectos políticos dentro de sus escritos. Su obra maestra, Conversaciones en la Catedral. La catedral no era la catedral católica, sino el nombre de un bar, de un pequeño bar. Allí se reunían a analizar situaciones del transcurrir de las sociedades. Se hizo muy famoso y en esas conversaciones llegan a unas profundidades psicológicas, sociales extraordinarias. Él se dedicó a la crítica política y al desencanto social. Ha sido traducido a más de 40 idiomas. Bueno, estos son entonces los 11 que han obtenido esto. Menciono algunas cosas para culminar. Gabo se apareció vestido de liqui-liqui en semejante ceremonia tan austera, tan predeterminada, tan seria. Liqui-liqui es un traje blanco que todo el mundo conoce. Está difundido en la costa, pero realmente liqui-liqui fue en las llanuras colombianas y venezolanas. Y él aparece allí. A él le gustaban las flores amarillas. Fue el más joven de todos de este grupo de los premiados. Y Mario Vargas Llosa lo recibe a los 74 años. Mario Vargas Llosa ha tenido varias nacionalidades. Hay un dato interesante de Neruda.
él escribía a mano siempre con tinta verde, porque para él el color verde era el que ayudaba mejor para que brotaran las buenas palabras, y eso lo conectaba, dice él, con la naturaleza. Ricardo, él llamaba no Pablo Neruda, sino Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto. Su seudónimo, entonces, de un escritor checo, lo tomó Jan Neruda, y lo tomó para sí. Gabriela Mistral tampoco se llamaba así, era Lucila de María Godoy Arcayaga, y ella fue muy impactada por el escritor Gabriel de Anuncio, de ahí tomó Gabriela, y también del Premio Nobel de 1904 de Literatura, Frédéric Mistral, de ahí sacó su seudónimo. Bueno, tenemos que decir que en todas partes, cuando se habla de Premio Nobel, la pregunta constante, ¿y por qué no le dieron esto? Nunca se supo bien, ahí se mantienen muchas cosas en reserva, de pronto algunas cosas políticas. Las obras que más han sido traducidas son El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Los 100 años de soledad, Platero y yo. Y esto es el broche para culminar esta presentación, en el cual he estado trabajando en dos aspectos. Conseguir colección especial de los premios Nobel de literatura, que como hemos dicho son 122. Tener por lo menos una obra de cada uno de ellos. Ya tenemos casi el 80%. De los premios Cervantes, ya tenemos de ellos casi el 90%. Y por ejemplo, de Chegaray tenemos todas estas obras: El loco Dios, Milagro de Egipto, El estigma, obras dramáticas escogidas. De Benavente tenemos 2 títulos, de Juan Ramón Jiménez 4 títulos, entre ellos Platero y yo, por supuesto, de Camilo José. De Vicente Alexander no he podido conseguir ninguna obra. De Camilo José Celá, La Colmena, La familia Pascual Duarte. De Gabriela Mistral, antología poética, poesía femenina, La bella durmiente del bosque. De Pablo Neruda, Confieso que he vivido, 20 poemas de amor en la canción desesperada, su canto general. Y finalmente de Miguel Ángel Asturias, varios títulos, incluyendo El señor presidente. Así que, distinguidos asistentes, este ha sido el recorrido por algunos de los caminos, senderos y vericuetos de la literatura española y de los premios Nobel de literatura. Agradezco mucho su paciencia y su presencia en esta reunión.